Hola y bienvenidos al episodio número 124 de Más Dividendos. Hoy estamos a 20 de junio de 2025. Este episodio es posible gracias al patrocinio de Ford Pro, porque al igual que tú, sabemos que las decisiones inteligentes se basan en resultados tangibles. Hoy exploraremos cómo la gama de vehículos comerciales Ford Transit, con su probada trayectoria, está diseñada para respaldar esos hechos en tu negocio. Y sin más, buenas tardes amigos. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien de estar otra vez aquí juntos. Ya sé que es lo mismo que digo siempre, pero vamos, es la verdad. Pues ya un poco aquí sudando la gota gorda, pero seguro que va a ser muy refrescante nuestra conversación. Seguro que sí. Marcos, ¿qué tal esa tarde calurosa? Pues aquí estamos pasando 30 y muchos grados de calor. Mira que yo aguanto bien las temperaturas altas, pero ya nos hemos pasado de ese límite para estar más o menos cómodos. Pero bueno, aquí estamos y si es entre amigos, pues mejor. Ujú. Bueno, pues ya que estás por ahí, ¿qué lectura nos haces de las últimas semanas? Bueno, pues desde la última vez parece curioso, ¿no? Pero siempre que tenemos un podcast, y esto claro, pues será porque es ley, ¿no? Parece que la prima de riesgo siempre tiene que subir siempre que generamos un podcast, ¿no? Porque cuando no es un conflicto es Trump y cuando no, pues conflicto más Trump, ¿no? Entonces, pues siempre hay incertidumbre. Esto lo que denota es que cuando estamos pendientes del mejor momento para invertir, pues obviamente nunca va a ser el mejor porque siempre tendremos algo. Esto ya lo hemos comentado largo y tendido. Fijaos, desde que empezamos a hacer el podcast, no creo yo que hayan pasado 2-3 meses y que tengamos que comentar una anécdota. Hombre, alguna de calado mayor, ¿no? Como la COVID o temas bélicos importantes, ¿no? Bueno, como los que estamos a lo mejor viviendo ahora, ¿no? Lo que pasa es que ya llega un momento en el que a lo mejor es que ya absorbemos, el mercado lo absorbe todo de manera mucho más rápida. La gran dispersión a lo mejor este año en cuanto a lo mejor a rentabilidades, porque alguien puede pensar que este año pues está siendo regular cejo. Y claro, este año sí que ya no es tanto a lo mejor la geografía, porque obviamente la dispersión que hay este año entre Europa y Estados Unidos, o sea, Europa, pues España, Alemania, Grecia, pues están haciendo rentabilidades entre el 20 y el 30% hacia más arriba. Y en Estados Unidos, pues claro, alguien que esté desde este lado, pues igual ve rentabilidades cercanas al menos 10%, menos 7, menos 8, menos 5, bueno, pues dependiendo de la tipología de mercado que esté. Pero claro, es que el 10% se lo está haciendo la divisa. O sea, quiero decir, en el otro lado del charco, pues un americano pues tiene el SP 500 subiendo un 2% en dólares, ¿no? Bueno, pues entonces estas cosas psicológicas y que como muchas veces decimos, pues al final la divisa pues compensará por algún lado, ¿no? Porque obviamente en Estados Unidos, pues las empresas que tengan moneda y divisa fuera, pues cuando tengan que repatriar, por así decir, aunque solo sea contablemente, pues les va a venir el dinero sin más solamente por el cambio, ¿no? Y obviamente el mercado no será tonto y pondrá su justo precio. Pero nada más, fuera de eso, pues una cartera que esté más o menos diversificada, pues este año, pues como solemos decir, ni tan mal. Todas estas tipologías de mercado ya venía de otros meses, pues que son de carácter value, pues aquí domésticos siempre decimos los mismos, que no, pues sí que si Cobas, Magallanes, Oros, etc., pues están todos en máximos históricos y con rentabilidades ya muy altas de doble dígito y obviamente si están orientadas en España, ¿vale? Pues superando el 20%, ¿no? Claro, pues entre ellas el IBEX 35. Y poco más. En este sentido, poco ha cambiado, ¿no? Estados Unidos este mes a lo mejor pues ha estado, digamos, bastante más plano, por así decir, y Europa pues ha tenido un poquito más de vaivén, pero como tenía mucha rentabilidad ganada, también es normal, ¿no? O sea, quiero decir, no siempre vamos a estar subiendo constantemente. Y como resumen, pues podríamos decir que más de lo mismo. Todos los meses que hablamos, pues siempre hay riesgo y todos los meses que hablamos, pues siempre hay alguien que está beneficiado. Muy bien. Arturo, ¿tú qué lectura has hecho también de estas semanas tan interesantes? Bueno, pues que sigue la misma historia, ¿no? De la inteligencia artificial ahí, que parece ser que es lo único que importa. Y luego, pues sí, la recuperación de Europa, el dólar que sigue con un 10% contra todas las monedas casi, ¿no? O sea, o contra todas las monedas relevantes por debajo de lo que estaba a principio de año y ahora tenemos ahí pues la geopolítica una vez más
en pleno apogeo, ¿no? Y no sé, es un poco... Pues estamos a las expensas porque el mercado, por un lado, pues hay ciertos factores que parece ser que apuestan por la paz y otros que apuestan por la guerra, ¿no? Entonces yo creo que uno de esos dos factores se va a llevar el gato al agua, a la vista de la realidad, ¿no? Y eso va a ser lo que decida si hacia qué lado vamos en el corto plazo. Entonces, pues nosotros no podemos hacer más que lo que decimos siempre, ¿no? Seguir con nuestra música, que siempre tiene que ser la misma, y aislarnos del mundanal ruido, ¿no? Y nunca mejor dicho. Sí. Bueno, pues eso, pues mucha inestabilidad. Claro, al final no deja de ser, parece ser que ya estamos un poco acostumbrados, ¿no? A un mundo convulso. Ahora, pues con las últimas historias con Israel y con Irán y demás, pues bueno, pues con un poco de pena, ¿no? Que realmente pues estas cosas siempre tengan que andar por la misma línea y que el mundo esté tan convulso, ¿no? Luego ya pues ya no entramos en la política española, que también está viviendo pues unas semanas interesantes. Pero bueno, quitado todo eso, al final, yo creo que es lo que hemos hablado muchas veces, que prácticamente dentro de, pues no sé, de unos años, prácticamente no nos acordaremos de todo este ruido. Será pues una parte más del ruido y simplemente pues eso más. Eso y ya es. está. Pues sí, estoy de acuerdo con esa apreciación que haces y ya digo que siempre tenemos que no dejarnos ahogar por lo que parece que es el corto plazo y seguir con lo que tenga que ser, vamos. O sea, porque nosotros no tenemos ningún control. Es una falsa sensación de control el pensar que moviéndote en el mercado vas a conseguir algo, ¿no? O sea, no vale la pena. Estas últimas semanas hemos tenido las ediciones, ¿no? del curso de Value School que hicimos en la ampliación, que es lo más interesante que visteis en vuestras sesiones, en vuestras respectivas sesiones. ¿Cuáles serían los highlights que podríamos compartir? No sé, yo solo vi a Luigi, o sea que tampoco te puedo decir la cara de Luigi, es lo más interesante que vi, pero también es lo menos interesante con lo que... Sobre el tema que trataste, me refiero. Bueno, no, pues el tema fue lo de siempre. Hice una pequeña introducción a lo que es la selección de acciones utilizando screens cuantitativos y una presentación que yo creo que quedó chula. Me enrollé, se suponía que tenía que haber sido 1 hora y fueron 2, es decir, con lo que se llevaron la oferta 2 por 1. Y luego además pues hice alguna demostración pues con un screen real y con cosas parecidas a las que yo suelo hacer. Y vamos, yo me lo pasé muy bien y espero que yo creo que sea útil para la gente, porque además creo que mostré un screen bastante desconocido, pero que da mucha información. Entonces pienso que ya digo que podía haber pegado 8 horas hablando ahí y me encontré cómodo, a gusto, y creo que la gente, pues, espero que les guste, vamos. ¿Y tú, Marcos, que hoy fue un poco lo más destacado? Yo sabéis que soy bastante monótono con ese tipo de cosas y entonces sí siempre cuento prácticamente lo mismo, ¿no? La cartera durmiente, ¿no? Pues muy en la línea del Fondo Soberano de Noruega y cosas del estilo. Pues estar muy diversificado en metodologías, con bajos costes y echarte a dormir. Porque prácticamente, bueno, pues pienso que si estamos indexados, que si los costes son más o menos contenidos en el largo plazo, que si estás diversificado en varias metodologías para tener el paso, lo que llamamos el paso corto, ¿no? Más o menos cubierto, pues ya tienes casi todo avanzado, ¿no? Luego, pues obviamente, pues nuestras cosas curiosas que podemos a lo mejor aprender durante el camino inversor y que a lo mejor son de sesgo, que no están ni demostradas ni dejadas de demostrar, ¿no? Que son simplemente nuestras propias vivencias, ¿no? Y entonces en ese punto, pues bueno, para mí me es importante incidir sobre la ponderación, sobre por encima, ¿no? Del rebalanceo, por así decir, ¿no? Porque ya hemos visto que las tendencias pueden ser muy largas y durante muchísimo tiempo. Y las tendencias pues acaban con las narrativas. O sea, eso ya lo hemos visto y lo hemos vivido. A mí me gusta manejar la ponderación sobre el riesgo por el que voy a transcurrir mi camino inversor, pero eso pues realmente lo hago muy poquitas veces durante mi vida inversora, ese tipo de decisiones,
y el resto simplemente pues lo que hago es tener diversificación y mirar la cartera por curiosidad, porque además es que estoy prácticamente seguro que ciñéndome a una media de largo plazo, pues ya sabéis lo que llamamos siempre, ¿no? La estrategia del mediocre, que si siempre estás por el medio, pues a largo plazo pues estarás muy, muy por encima y estoy prácticamente seguro que va a ser así. Bueno, y de hecho, quiero decir, ya en los años que llevamos, que nos conocemos, que todos tenemos nuestro proceso, pues yo pienso que ya la cosa, pues ya la podemos afirmar, ¿no? Como válida y contrastada, por lo menos en el contexto que hemos vivido y con la situación que se ha hecho, ¿no? Eso también lo pongo muy de relieve. Yo puedo contar mi experiencia como inversor dentro del contexto que hemos vivido y que a lo mejor en los siguientes 20, 21 años de inversión, pues haciendo lo mismo, pues a lo mejor los resultados no son los mismos. Lo que sí estoy seguro es que serán bastante aceptables. Pues sí, desde luego es así. Pues muy bien, yo estuve un poco haciendo un repasillo, ¿no? de algunos, bueno, pues de algunos inversores famosos, pues de Chris Hohn, de Chakakre, bueno, creo que también salió por ahí Pulak Prasad, algunas ideas también de Ole Peters, el de la ergodicidad, bueno, una mezcla, ¿no? Así bastante de personajes, por así decir, interesantes. También estaba Nick Sleep, Isaac, los del Normal. Y bueno, pues la verdad es que es muy curioso, ¿no? Porque al final pues son gente de diverso pelaje, pero que muchos comparten entre sí pues una determinada, digamos, hay cosas bastante similares, ¿no? Entre ellos. Y bueno, pues al final es un poco lo que decíamos, ¿no? Me gustó mucho lo que dijo Luigi cuando terminé yo el curso, dijo, pues, qué diferentes que sois todos, o sea, los tres, ¿no? Sois tremendamente diferentes y bueno, precisamente pues el ser diferentes yo creo que es lo que hace, pues bueno, pues que muchas veces nos aportemos mucho unos a otros, ¿no? Es algo bastante interesante, sobre todo desde el punto de vista de los equipos. Lo que sí aporta mucho, José, es el mensaje de nuestro patrocinador, ¿no? Totalmente de acuerdo, Marcos. Cansado de palabras vacías, de oír hablar y hablar sin ver resultados. En el mundo de los negocios lo que cuenta son los hechos y en Ford Pro lo saben muy bien. Por eso durante 10 años consecutivos han sido líderes en ventas de vehículos comerciales. No son palabras, son resultados. En Ford Pro no se limitan a hablar de innovación, la crean. La gama Transit con soluciones para cada necesidad, desde la Transit Courier hasta la Transit Custom, pasando por la versatilidad de la Transit Connect y el Ranger, el primer pick-up híbrido enchufable de Europa, porque la sostenibilidad también se demuestra con hechos. No se conforman con prometer seguridad, la garantizan. Cada vehículo Ford Pro está diseñado para proteger lo más importante, tu equipo y tu negocio. Y por eso un vehículo comercial Ford encabeza cada segmento de la clasificación de seguridad Euro NCAP, con la máxima categoría platino. Y ahora los hechos hablan aún más alto. Gracias al plan MOVES del gobierno, acceder a la gama Ford Pro eléctrica es más fácil que nunca. En Ford Pro creen en los hechos, no en las palabras, y 10 años de liderazgo en ventas lo demuestran. Descubre la gama Ford Pro y empieza a construir tu éxito hoy mismo. Visita Ford.es. Pues mira, José, estoy aquí mirando la tabla así un poco por curiosidad, que a veces también lo hago, aunque me preguntas siempre cómo ha ido el mes, ¿no? Pero bueno, por adelantar un poco así, porque ya estamos cerca de terminar el semestre, ¿no? Y no por el tema de las rentabilidades que pueda haber en el año, ¿no? Que fijaos que así entre muchísimas carteras y fondos, ¿no? de determinada índole, pues efectivamente, como había comentado antes, bueno, esto lo habíamos comentado creo en el anterior podcast, ¿no? O sea, basta que le pongas a alguien, este fondo funciona muy mal y no sé qué tal. Bueno, pues ahí está, el Magallanes Microcaps en un 15% en el año, pues de los primeros, ¿no? Porque basta que pongas a alguien a decir que algo no funciona bien, pues para que ese año pues sea de lo mejor. Y como curiosidad, pues ya parece que las nórdicas, que llevaban mucho tiempo dormidas, pues parece que comienzan a despertar, ¿no? Pero bueno, esto que es flor de un año, o sea que solamente vamos en 6 meses, si lo ponemos en contexto de 5 años, que yo creo que ya es un tiempo bastante manejable, ¿no? O sea, pues volvemos una vez más a algo que comentábamos. Fijaos que es que son de las mismas tipologías, es que están prácticamente por arriba, pero en una lista de 100. O sea, Valor Internacional, Cova Selección, Oros, Magallanes Europa, Microcaps,
Bueno, ahí está Renta 4 Numantia y ya el SP500, ¿no? Bueno, pues quiero decir, ya a 5 años, todos esos tipos de tipologías, fijaos que están muy, muy concentradas en una tipología y en rentabilidades muy, muy parecidas. Y fijaos que si miramos la tabla a 5 años, muy poquitos están en pérdidas, por así decirlo. O sea, pues igual China, todavía, o sea, de hecho los de China. Y si hay algunos que tienen rentabilidades cercanas entre el 0,30, estoy leyendo aquí, y el 0,9%, 0,2%, o sea, tal, pues son igual fondos que venían de una rentabilidad muy, muy fuerte en 2021, que ya lo habíamos hablado en varias ocasiones, de pequeñas y medianas compañías de crecimiento que, como este año, pues fijaros, si he dicho antes que el microcap estaba ganando un 15%, el pequeñas compañías, por ejemplo, JP Morgan Small Companies Growth está en un menos 16, o sea, hay un 30% de 30 puntos de diferencia. Pues claro, ese menos 16 hace que a 5 años pues la rentabilidad sea prácticamente plana. Pero es que esto ya lo hemos vivido varias veces. Luego basta que este fondo, que ya lo ha hecho bastantes veces, se haga en 2 años un más 30 y luego al otro un más 40, que ya no sería la primera vez, y entonces todo cambia la rentabilidad como un calcetín. Ante esto, pues no es por reiterarme un poco en el tema de la diversificación, pero obviamente pues estos que estaban arriba, acuérdate, José, que hubo un momento en el que hicimos un podcast y tú decías siempre, ¿no?, los perdedores de hoy serán los ganadores del mañana, ¿no? Pues así estamos y en algún momento pues todo volverá a darse la vuelta. Bueno, pues al final, si quieres tener una volatilidad media controlada y una rentabilidad media, pues obviamente será lo normal que tengas que tenerlo un poco de todo. ¿Y quién es el ganador? Pues quien tenga la suerte de montarse en el que siempre esté arriba, claro, pero es que eso, pues yo, si conocéis a alguien que sepa hacerlo, pues decirle que soy su mejor amigo, pero vamos, fuera de eso, pues imposible. Sí, es curioso, ¿no? O sea, de hecho, fíjate que yo me leí, me lo terminé el fin de semana pasado, el libro este de Investing with Keynes. Y bueno, pues a ver, no es un gran libro, ¿vale? Es decir, probablemente si volviera otra vez a eso, igual no me lo leería, ¿no? Hay algunos trazos de lo que es la vida de Keynes inversora y un poco también la vida personal. Y luego está muy salpimentado, pues eso, pues por mucho Buffett y Munger y tal, y interpretaciones y todo el rollo, ¿no? Entonces, digamos que las pepitas de sabiduría de Keynes están con cuentagotas, ¿no? Prácticamente. Pero es súper interesante porque realmente esto que dices, esto es así toda la vida y seguirá siendo así toda la vida y bueno, o sea, se toca mucho, ¿no? Pues el hecho un poco de la década anterior a la del 29, al posterior, los años, digamos, pues bastante a la Segunda Guerra Mundial, y te das cuenta como en periodos incluso pues, bastante largos, al final siempre pues es un poco lo mismo, ¿no? Y ya Keynes pues ya va a una edad bastante temprana, tenía una visión más especulativa y demás, luego ya pasó a ser más un inversor a largo plazo y viene otras cosas, pero remarcaba muchísimo esto, es que es así. O sea, al final las compañías que no están de moda probablemente, pues si tienen buenos fundamentales, pues habrá una regresión a la media y se valorarán justamente, y otras pues que tal, pues no. Y ponía muchos ejemplos también de esto, ¿no? De cómo ya entonces había gente pues que invertía en el ferrocarril de Tanganica o no sé qué, o sea, cosas que eran poco porque los nombres eran exóticos y se dejaban llevar por esto. Bueno, Keynes fue un crack de la inversión. Otra cosa es que el libro lo capture, ¿no? Pero él realmente creo que llevaba el fondo el fondo o el trust o lo que sea, o como se llame, de la Universidad de Cambridge. Y creo que vamos, que consiguió unos resultados espectaculares, vamos, excepcionales. Eso sí que se habla en el libro. En el libro, de hecho, bueno, lo que te cuenta un poco es la historia de su evolución como inversor. Él pasa una primera parte de su vida pues haciendo pues más inversiones más especulativas, ¿no? Y en un momento determinado pues hace ese cambio un poco hacia, digamos, hacia una inversión más basada en fundamentales. Es la parte que quizás es pues un poco lo más curioso, ¿no? Yo creo que tiene también esa evolución que hace y luego también pues el periodo de permanencia en las empresas que compra,
fin, todo eso es un poco un cambio que tiene el hombre a lo largo de su vida, pues que le permite, porque de hecho el rendimiento de los primeros años fue bastante mediocre, pero sí que es cierto que conforme fue avanzando en su vida inversora fue mejorando un montón, ¿no? Y bueno, sí, o sea, desde luego sí que cuenta pues como, vamos, o sea, pese a que también se arruinó como todo el mundo prácticamente, ¿no? En la época del crack. Cuenta también incluso pues de gente conocida de él que acabó suicidándose y bueno, y con situaciones muy complicadas, ¿no? Por haber perdido grandes sumas de dinero. Hablaba de hecho, por ejemplo, también de un empresario muy famoso, un ticón, prácticamente estaban tycoon que habían de aquella época, que era la releche, y que por ahí se invertía mucho a crédito, ¿no? Gran parte de los grandes problemas que hubieron en el 29 fue precisamente eso, o sea, la facilidad que había para invertir a crédito y que prácticamente hasta cualquier, digamos, botones, pues tenía acceso o no a esto, y eso provocó el burbujón que se hizo y su posterior explosión. Y bueno, ¿no? O sea, es muy curioso. Yo creo que es verdad que la vida del hombre fue curiosa, eso no me cabe duda. Muy bien. ¿Y tienes algo entre manos en perspectiva ahora? ¿Una nueva lectura? Es ir, digamos, seccionando, a ver cuál voy cogiendo. Estoy acabando algunos que tenía ahí a medias, de Tiny Experiments y algunos más. Sí, se me contaste. Yo estoy leyendo a Soros, así que es un poco así que un poco filosófico, pero bueno, está interesante sobre todo por el contexto histórico de las cosas que cuenta, ¿no? Y bueno, no sé, cuando lo lees, pues te sigues pensando en si bueno, indudablemente el hombre tiene suerte, ya ha tenido suerte, o sea, ha tenido suerte, pero también ha pensado mucho y sabe mucho y entiende cómo funciona el sistema, ¿no? No hay ningún elixir secreto que te revele, ni ningún, ¿cómo iba a decirlo? Se me ha ido, ningún santo grial, ¿vale? Es decir, es picar piedra y es lo que hace él y lo que ha hecho él, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante, sobre todo desde el punto de vista de ese contexto histórico. ¿Vosotros en qué medida pensáis que todos estos autores de los que estáis hablando, bueno, o grandes inversores o grandes economistas, pero bueno, al final, historias de éxito inversoras, ¿no? Porque prácticamente alguna vez hemos hablado, ¿no? De que si Terry Smith, que si Seilen, ¿no? Pues sus libros son súper famosos. Bueno, siempre estás leyendo, pues metodologías de personas que han hecho, bueno, pues grandes rentabilidades en fondos de inversión. Yo todavía no he leído ningún libro, o por lo menos no sé de alguno, que haya hecho algo lógico y le haya ido fatal. No lo sé. Pero no porque no lo haya, o sea, no porque lo que haya hecho, si es lógico, no tenga que ir bien, sino porque no sé si es porque los libros que puedan escribir calamidades o fracasos, pues obviamente no se van a vender, ¿no? Yo comento esto porque fijaos que ya no en las redes sociales a lo mejor en las que, bueno, pues podríamos sondear a lo mejor normales de finanzas, ¿no? A lo mejor Twitter X, pues puede ser, pues no sé, a lo mejor la que más nos quede así a mano, pero si sondeáis, por ejemplo, Instagram o veis algún tipo de vídeo en YouTube acerca del tema de la inversión, pues os podéis quedar. Yo no sé si me parece un poco la pregunta surrealista, ¿no? Porque escuchas pues personas que sin ningún tipo de índole vamos, sin despeinarse, pues prácticamente te dicen que lo normal, a poco que muevas tu dinero, pues es hacer, pues eso, un 1 o un 2% de rentabilidad mensual. O sea, y que bueno, y que simplemente la única diferencia es porque hay que saber pues o moverlo o estar fuera, digamos, de la banca tradicional, algo que a lo mejor pues nosotros pues, podríamos pensar que si estás en la banca tradicional, pues a lo mejor muy bien no te va a ir. Pero a mí me alucina bastante, primero, cómo la gente sigue este tipo de tendencias y las cree como ciertas, porque otra cosa es que después te lo avalen los resultados, y luego cómo siempre nos acercamos a las lecturas de las historias de éxito como si pensáramos que si repitiésemos lo que están contando en ese libro, nos iba a resultar igual. Quiero decir, porque es que entonces estaríamos dando por supuesto que todo el mundo que se lo lee pues iba a ser igual de millonario que la persona que lo ha escrito, ¿no? Y entonces, a mí esto la verdad es que cada vez me llama más la atención, ¿no? O sea, y por eso cada vez más estoy en el lado de ir hacia la media y
y evadirme un poco de este tipo de cosas, porque pienso que para mí es irracional, no sé lo que pensáis. Pues no sé, yo la verdad es que no tengo nada que añadir sobre lo que has dicho, si te soy totalmente sincero, vamos. O sea, estoy totalmente alineado y de acuerdo con lo que dices. Sí, no, es que ahí fíjate que es el tema de las narrativas. Antes estábamos comentando, ¿no?, que habíamos dicho, ¿no?, en el tema del curso, y yo algo que comenté, pero que vuelvo a decir que esto es un pensamiento de charla de tarde, ¿no? Ujú. Es el tema de cómo una narrativa la puedes echar o para atrás o fomentarla dependiendo de cómo tú la quieras mover, ¿no? Esto, Claro. como dice un amigo mío, es que si te lo quieres poner bien, te lo pones bien, y si te lo quieres poner mal, te lo pones mal, ¿no? Entonces, Esa es heurística con las mujeres. bueno, no lo sé. Esto siempre me lo dice un amigo mío, que ahora si me Muy está bien, muy bien. escuchando, pues me dirá que Pues saludos, ¿no? O sea, es que saludos, estarás así haciendo así con la cabeza, ¿no? Asintiendo así. efectivamente. Muy bien, muy bien. Y Perdona, que te he cortado. Dale, dale. no, y comentaba eso porque en algún tipo de narrativa siempre a lo mejor se comenta, no, es que tenemos que ser firmes porque ante una situación de que puede ser de burbuja, tú has comentado ahora que inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial pues movió prácticamente todo el mercado pues después de 2022, es decir, la recuperación 2022, 2023, lo que llevamos, pues quiero decir, las grandes están moviendo la inteligencia artificial y obviamente, bueno, y además los que estamos aquí creo que damos como cierto que eso está moviendo el mundo real y lo está moviendo ya, pero ciertas narrativas que comentan, ¿no?, pues que a lo mejor que ciertos índices pueden estar en burbuja durante muchísimo tiempo y que hay que ser, digamos, estoico porque cuando pueda ocurrir que la burbuja llegue, pues hay que estar estoico para aguantar ese tipo de cosas, pues a lo mejor también tienes que pensar que las tendencias pueden ser lo suficientemente grandes como para que esa narrativa, que puede ser muy molona, pues le puedas dar la vuelta. Es decir, ¿y si estamos así 15 años? ¿Vas a estar estoico 15 años fuera de una tendencia que a lo mejor es cierta? O sea, y esto a lo mejor no, pero que tú esto también muchas veces, Arturo, pues lo comentaste, ¿no? Esto de decir, la burbuja de las .com fue una burbuja, pero a lo mejor hoy, por muchas empresas que ocurrieron en la .com y que cayeron, pero que sobrevivieron, dígase Amazon, pues a lo mejor estamos aquí ahora y con esta tecnología, ¿no? Pero a lo mejor esta vez el mercado está en lo cierto, ¿no? ¿Y por qué no voy a pensar yo que una tendencia que lleva durando 15 años, porque es la tecnología y que nunca en la historia un sector había liderado tanto los índices, pues yo puedo pensar que vale, que tengo que ajustar mi cartera con respecto a ese riesgo y a esa ponderación, ya lo he comentado antes. Pero por las mismas también puedo pensar que porque esa tendencia no va a seguir otros 15 años más. Y ya si he estado Claro. estoico 15 años, pues como esté estoico otros 30, pues ya volvemos otra vez a la teoría esa de que en el cementerio tengo razón, ¿no? Y bueno, y también por ese lado voy, ¿no? Que hay que ponderar también muy bien las cosas porque filosofías y metodologías pues puede haber y bonitas pueden ser todas, pero claro, los plazos de vida pues no coinciden muchas veces con los plazos de la inversión. Sí, bueno, al final, yo como lo veo es que es muy importante, es lo que decimos, es un poco disco rayado, pero es muy importante estar, no sé cómo es la palabra, no es satisfecho, pero estar alineado con la forma de planificarte que has elegido, ¿no? Lo que hablábamos siempre del apalancamiento emocional, de poder soportar. Porque, claro, lo de ser estoico está muy bonito sobre el papel, pero luego hay que serlo en la verdad también, ¿no? Y luego creo que es muy importante, que esto siempre lo explica José también muy bien, el desacoplar, digamos, el proceso de decisión con los resultados, ¿no? Porque el proceso de decisión es la única parte sobre la que tenemos control. Sobre los resultados, no. Y ya digo, o sea, el estoicismo es como todo, hay niveles, hay preferencias y hay de todo, pero al final lo más importante es conocerte a ti mismo y poner fuera de tus manos la tentación, ¿no? Si eres fácilmente tentable, ¿no? Hay gente que para no comer dulces pues no los compra y otros que pueden tener los dulces alrededor y no los cogen. Pues esto ya digo, es importantísimo y lo que sí que es seguro es que el mercado te va a hacer conocerte a ti mismo como ninguna otra cosa. Eso para mí es impepinable, vamos.
Sí, es que es eso, ¿no? Porque mira que todo esto me viene porque, bueno, porque estas semanas al final siempre terminas todas las semanas, obviamente, pues socializas, aunque solo sea por teléfono, de trabajo y al final, y si no es de trabajo, pues al final terminas siempre en alguna conversación de, bueno, pues de tipo político-económica, ¿no? Pues obviamente, pues este es un mal momento para invertir porque mira lo que está pasando, ¿no? Pues con Israel y con Irán, ¿no? Y siempre me acuerdo de la prima de riesgo ha subido, digo, pero es que llevamos todos los podcasts que la prima de riesgo siempre sube por algo, ¿no? O sea, digo, bueno, pues entonces terminamos como ese de ese banco, ¿no? Que cuando la bolsa subía decía no hay que correr detrás de los precios y que cuando bajaba pues hay que tener precaución, ¿no? Y al final pues terminas no haciendo nada, ¿no? O sea, siempre estás pues eso, con la inacción, ¿no? Por sobreinformación. Bueno, Y yo intento siempre en el podcast de actualidad semanal, irónicamente, ahí decir siempre que es la semana más importante, que tenemos un verdadero tobogán y que no sé qué. Y el que lo haya oído varias veces, pues se dará cuenta de que al final es siempre la misma gaita, ¿no? De que siempre hay algo que es un problema o una oportunidad nunca vista. efectivamente. Entonces, bueno, en esto que te comentaba, pues ¿por qué es, no? Porque, bueno, no deja de ser una pregunta indirecta, ¿no? Pues era un conocido que me decía que bueno, que por lo que sea, bueno, pues le había venido un capital familiar que se quería meter en el mercado, pero que los índices estaban muy altos. Y entonces que como estaban muy altos, que sí había que esperar y que con esta crisis que hay, pues hay que esperar, ¿no? Y entonces, pues digo, bueno, es que esta es la cantinela que que en ella nos reconocemos, porque hay que levante la mano a quien no le haya pasado algo parecido. Y luego, pues también, pues yo le comentaba, digo, pero están altos, pero ¿qué es lo que está alto? Porque hay muchas cosas, como he comentado antes, y por eso también he sacado un poco a colación el tema de ver las grandes dispersiones que hay entre los distintos activos. He comentado que el que menos rentabilidad a 5 años tiene a día de hoy era justamente el que más rentabilidad tenía a finales de 2021 y que justamente a finales de 2021 todos esos que lideran la tabla a 5 años, pues eran los que estaban en la parte baja, ¿no? Eso es así. Y ahora mismo pues estamos en las mismas. Entonces, claro, ¿qué haces? ¿Invierto en los que están abajo? Bueno, que nadie te dice que los que estén abajo pueden estar abajo mucho tiempo. ¿Para qué decir a todos estos que están ahí arriba liderando que llevaban muchísimo tiempo que fijaos que si yo he hecho en el tema de la formación que estábamos comentando antes, lo hice sobre base del artículo de Más Dividendos que tengo de Terry Smith a Paramés. Fijaos que ese artículo tiene ya 5 o 6 años. Desde entonces, pues obviamente, haber invertido, por ejemplo, en Cobas, pues ha ido infinitamente, quiero decir, muchísimo mejor, un 20% anualizado frente a un 7% de Terry Smith. Pero claro, en el momento que yo escribí aquello estaba totalmente contrario. Y de hecho, ver los comentarios de nada más haber escrito aquel artículo, pues eran, me voy a salir de este fondo porque lleva no sé cuántos años y lo hace fatal, ¿no? Bueno, pues es que ya está, es lo que comentaba antes. Digo, el año pasado, termina el año, digo, a ver, ¿de quién hablan mal? Ah, sí, de microcaps y no sé qué. Pues aquí está, el primero de este, ¿no? Siempre estamos en las mismas. Y bueno, simplemente por dar mensaje y contestar, ¿no? Pues al final, proceso y proceso. ¿Que tienes alguna pega con pensar que el mercado está en máximos? Despliega tu capital. ¿El capital es lo suficientemente grande como para que pienses que una caída de un 10 o un 15% te preocupe? Márcate un objetivo y conócete a ti mismo. ¿Piensas que los índices están muy caros? Pues pondera tu cartera, porque los hay que están muy, muy baratos. Si la palabra barato, digamos, existe, puedes invertir hoy, pues igual que cualquier otro día que tengas hacia adelante. Bueno, y esa es un poco la perspectiva que tengo, porque si no he recibido, por decir algo, a lo mejor ha sido por el tema del curso, por el tema de que mucha gente, pues oye, pues te conoce y te comenta, pero vamos, si no he tenido 6, 7, 8 preguntas al respecto con la misma cantinela, pues digo, hoy, pues bueno, hoy vamos a traer un poco esa pregunta al podcast, ¿no? Sí, yo la verdad es que hablándolo con vosotros, ya sabéis, cada vez soy más de tú tienes que escoger, yo pienso, una serie de activos cuando digo activos me refiero sobre todo si estás pensando en fondos y cosas así, como tú enumerabas antes, con los que estés cómodo porque piensas bueno, que toman buenas decisiones, lo que decíamos, y que representan un poco, que cuadran con
con lo que a ti te mueve, ¿no? O lo que a ti te interesa o con lo que a ti te hace sentir bien, ¿no? Entonces, cada vez soy menos de decir, pues voy a comprar del más barato para cuando, ¿sabes? Para cuando, porque va a hacer una reversión a la media o algo así. Tú mismo lo has dicho, no tiene por qué, ¿vale? No tiene por qué revertir a ninguna media, pero eso no quiere decir tampoco que sea malo, ¿vale? Porque el problema es que tú no sabes cuánto tiempo va a revertir a la media. Y si estás pensando en que va a revertir a la media, ya tienes una expectativa que te puede hacer llegar a una decepción, ¿verdad? Entonces, al final, si tu configuración es de ir aportando, ¿vale? Que es lo que Juventud Divino Tesoro nos gustaría seguir nosotros ahí siendo jóvenes y seguir aportando, pues creo que lo más eso es aportar a partes iguales en renta variable todas las veces y no pensar en si quiero rellenar por aquí o meter por allá. Porque como al final, si tienes una serie de activos, yo te digo, que te merecen confianza, tú no sabes lo que van a hacer. Y para qué estar, ya digo, creándote falsas expectativas y pensando otras cosas, ¿no? Eso es un poco como yo lo he ido viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Otra cosa es que, bueno, que ya tengas pues tu parte en, yo qué sé, en renta fija o en depósitos o lo que sea, porque necesitas un poco tener un poco de buffer ahí y tal, y ahí sí que tienes que a lo mejor buscar una cierta ponderación, sobre todo manejar la ponderación para que no se salga de donde tú quieres que esté, ¿vale? Pero eso es otra historia, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero ya dentro de esas divisiones, una vez hechas esas divisiones, los sitios en los que confíes, pues mientras sigas confiando, no veo ninguna razón para intentar hacer rebalanceos así, pensando en reversiones a la media y cosas así. Es mucho más cómodo y mucho menos exigente emocionalmente el seguir a todos igual y donde vayan tienen que ir. Uno irá por arriba y otro irá por abajo, como no podía ser de otra manera, ¿no? Mira, pues acabas de cantar mi forma de invertir, vamos. Así es como siempre lo he hecho. José, ¿le damos a las preguntas? Bueno, pues la primera pregunta que tenemos aquí es de Label, que dice que ¿qué impacto creen puede provocar la escalada entre Israel y Irán? Hoy el Brent subiendo cerca del 5%, y respecto a Estados Unidos, ¿cómo piensan actuará el impredecible Trump? Pues fíjate que esta pregunta es de hace 7 días y podíamos pensar que podría ser nueva de hoy mismo, pero también podíamos pensar que ya está en el pasado, ¿no? Porque el impacto que pueden provocar en la escalada entre Israel e Irán, si preguntamos esto hace 7 días y vemos que hoy sigue prácticamente igual, pues alguien pensaría que el mercado tendría que haber caído más, no sé, por decir algo. Pues al final el mercado pues hace lo que tiene que hacer y lo que dice Arturo, ¿y qué más da? Pues si el Brent sube y tienes la cartera diversificada en compañías value que tienen bastante energía, pues recuperarán todo aquello que habían perdido desde cuando el petróleo de 80 se fue a 60 y ahora que está en 70, pues unas cosas te habrán caído, otras te habrán subido. ¿Y cómo piensan que actuará Trump? Pues ni idea, porque obviamente si alguien lo supiera, incluso él, pues fíjate. A ver, yo no tengo ni idea de lo que va a hacer el petróleo. O sea, sí, en plan, pues mi opinión es igual que la del señor que ha preguntado, que la de cualquier otro. Sí que tengo claro que si Estados Unidos se mete en la guerra, el petróleo va a subir de precio. Pero esto es algo que es jugársela a eso, pues me parece que no. O sea, y bueno, y hay veces que incluso teniendo lo claro, luego pasa otra cosa, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante es ver que bueno, que el tema, pues ojalá no haya guerra, ojalá se acabe ya, ¿no? O sea, pero desde un punto de vista es interesante, ¿no? Porque ahora lo que está haciendo Estados Unidos es abrirse a todas las opciones, ¿vale? Si miras un poco por ahí, pues están llevando todo tipo de medios militares hacia la zona, tanto de materiales como de medios, digamos, de recursos, ¿no? Y para poder el país, digamos, ofrecerle a su presidente la opción que quiera tomar. Y claro, una opción que tiene más probabilidades que antes es la de que Estados Unidos se meta en la guerra. Lo que pasa que eso luego habrá que ver de cara a su electorado, en el que había dicho que él era el gran negociador y que él iba a sacar en 24 horas, ya recordar, la guerra de Ucrania y que él nos iba a sacar al país de todas las guerras, pues es justamente al revés, ¿no? Y luego está el lado de Israel, ¿no? Que bueno, que está
hasta incluso diciendo que si Estados Unidos no ayuda a reventar el búnker ese a 75 metros bajo tierra, donde supuestamente producen las armas, el uranio enriquecido para las armas nucleares y tal, pues que ellos solos son capaces de hacerlo, ¿no? Pero hay hasta mensajes, ¿no?, sobre que podrían incluso utilizar armas nucleares para ello, ¿no? Y claro, esto pues es propaganda o es una forma de presionar a Estados Unidos para que no se usen armas nucleares y por tanto Estados Unidos utilice las bombas estas de no sé cuántos 1000 kilos que son las únicas que pueden llegar tan profundamente, ¿no? No sé, lo que está claro es que ahí hay una serie de intereses y de sesgos, ¿no? Y de alianzas y desalianzas, porque luego pues aunque Irán ha estado ayudando a Rusia, yo leía el otro día que Rusia está, más allá de hacer algún comunicado de prensa, está dejando a Irán totalmente a su suerte, ¿no? Porque bueno, que también están ellos para ayudar a nadie. Entonces, no sé, pues esto, si no fuera porque hay vidas humanas alrededor de esto, pues lo veo súper interesante, ¿no? Y nadie sabe lo que va a pasar. Yo espero que no pase nada, me gustaría que desaparecieran los ayatolas, pero vamos, es un tema bastante complicado, pero no por ello menos interesante, ¿no? Sí, bueno, Laertes añadía, que yo creo que con muy buen criterio, decía, al hilo de esta reflexión del AVE, ¿no? Y además decía, no es una pregunta para el podcast, pero sí una recomendación para todos. Cuando lean noticias desastrosas, como las que hay últimamente, lean un periódico de hace 20, 30, 40 o más años y verán que las mismas noticias catastróficas ya estaban ahí, ni novum sub sole. O sea que muy acertado. En el mismo hilo también pues comentaba también Aprendiz de Brujo, que bueno, que así es, desde antes Atila el Bárbaro. Lo malo es que desde hace bastantes años estamos acostumbrados a ver las noticias de este tipo desde la barrera, y eso nos hace insensibles. Las generaciones de chavales de 18 años, de 1914, 1918 y 1940-45 en Europa se diezmaron. Así, otras tantas generaciones de gente inocente que por culpa de poderes extraños mueren, ¿no? En otros hilos se habla de ahorrar para los hijos. No sé yo si en este mundo eso les va a salvar de ser una generación tocada por las adversidades de la guerra, que lógicamente pues esperemos que no. Continuaban entre ellos así un poco pues la conversación y bueno, pues siempre es así. Añadía Aprendiz de Brujo, decía, ¿qué impacto piensan ustedes que puede tener para la economía americana la expulsión de los inmigrantes? ¿Cabe la posibilidad de que implique más inflación al tener que sustituir a esos trabajadores por otros nacionales que puedan exigir más sueldo para realizar las mismas tareas? O quizás Estados Unidos ya entrevé que socialmente las personas que desarrollan trabajos no cualificados cada vez van a ser menos necesarios por la IA y la tecnología y empieza a prescindir de la masa de trabajadores que no les van a ser útiles ya. ¿Qué implicaciones económicas puede tener Estados Unidos si entra en una guerra tipo Vietnam en Oriente Próximo? Bueno, muchas preguntas, ¿no? Y mezcladas, pero yo solo añadiría la única cosa que creo que bueno, los trabajadores que más, o sea, que menos en teoría yo creo que se van a ver impactados por la IA son las profesiones más manuales y el fontanero, el jardinero, es decir, va a ser complicado, ¿no? Que estas profesiones probablemente les afecte el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno. No sé, a mí lo que me gustaría saber es realmente qué impacto están teniendo esas expulsiones, porque sí, salen muchas cosas en las redes sociales, en la tele y todo eso, pero ¿qué porcentaje de gente se ha expulsado frente al número total de gente que hay ahí que se podría expulsar? Porque igual nos creemos que está siendo la bomba, ¿no? Y precisamente también es una operación de propaganda para que sea mucho más, ¿no? Para meter miedo, pero realmente no sé si esto va a parar a nadie. Lo que está sucediendo, si va a parar a ningún inmigrante, ni si le va a hacer salir corriendo, ni si van a dejar de intentar entrar. Y ya digo, ¿y cuántos de ellos han salido realmente del país, ¿no? Expulsados. Y a mí me da la sensación de que esto es mucho ruido y pocas nueces. Entonces, no creo que vaya a haber ningún gran cataclismo, no creo que vaya a haber... O sea, me parece abominable, ¿no? O sea, a ver, está claro que las leyes están para... Y todos tenemos nuestros valores y demás, pero estas escenas que se ven así, de detenciones así por la calle, y luego hay gente que ni siquiera son inmigrantes, que son americanos, y les detienen porque tienen pinta de, ¿no? Pues me parece un descontrol y bueno, lo que es Trump, ¿no? Un cantamañanas. Pero realmente no pienso que
perdón que estoy repitiendo realmente muchas veces, pero no pienso que esté teniendo un gran impacto, la verdad. No, además es lo que dice José, yo opino lo mismo, quiero decir, la inteligencia artificial de inicio, si nos sustituye, por decirnos, a los programadores y a los que estamos en la oficina, ¿no? Que los RPAs prácticamente nos hacen mucho de nuestro trabajo. A lo mejor en algún momento, pues obviamente sí, y a lo mejor, pero es muy probable que, como dice José, a ese tipo de trabajadores les sustituya la robótica con la inteligencia artificial, pero hasta que cojas una azada y te vayas a la esquina de un jardín y cabes 1,5 metros pegado a una valla y plantes una flor, pues a la inteligencia artificial eso todavía le va a costar un poco, ¿no? A la robótica, pues obviamente cuando llegue, pues no, pero que todavía no estamos ahí. E independientemente de eso, es que, quiero decir, eso va a venir a ayudar. Volvemos una vez más. Si es que las personas, como decía uno de mis jefes, no vivimos de trabajar, vivimos de cobrar. En ese sentido, a lo mejor yo fíjate que pienso que el sistema de europeo mixto que nos hemos dado, pues a lo mejor no está ni tan mal para un mundo de inteligencia artificial, en el que muy poquitos trabajando o trabajando menos horas, pues prácticamente pues generemos el mismo PIB y tengamos más tiempo libre. Si es que no hay que trabajar, o sea, no hay que inventarse un trabajo de un servicio para vivir. Porque otra cosa es cómo se reparta la riqueza llegado el momento, ¿no? Y obviamente las implicaciones que puede tener Estados Unidos si se mete en una guerra tipo Vietnam, no quiero imaginar que eso vaya a ocurrir, quiero decir, así que no me lo voy ni a plantear, que puede Pero ser yo no creo que posible. sea el escenario ese, ¿eh? Yo creo que estos van a tirar bombas y cosas de esas, pero no van a poner un pie en el suelo, ¿eh? Claro, es que a mí me da que una cosa es ir con un dron y otra cosa es que vaya gente allí, no sé. No, pero vamos, que ni idea. Quiero decir, estoy yo como para decir estratégicamente qué van a hacer. Lo de la construcción de democracias y de países creo que ha quedado ya, de momento, ha quedado totalmente aparcado y ni está ni se le espera. Estos, o sea, si lo hacen, va a ser, o sea, y me da igual lo que pase después. Esa es la jugada, vamos. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta que decía Nacho75, decía, buenas tardes, les pido su visión acerca de cómo formar a los más jóvenes, a nuestros hijos. Una de las cosas que me haría especial ilusión es poder despertar el interés en mi hija por aprender y formarse poco a poco en este mundo apasionante de las finanzas personales. Creo firmemente en este legado. ¿Cómo hacen o han hecho con sus hijos? ¿Han logrado despertarles el interés? No, solo iba a decir que creo que este punto lo hemos comentado varias veces ya, ¿no? Pero vamos, que no importa. O sea, yo, evidentemente, ellas saben lo que hago y lo que me gusta hacer y todo eso, y alguna vez me han preguntado, alguna vez les he contado, saben que tienen unos ahorros que se los estoy moviendo yo y demás, pero como no les ha interesado más, pues, o sea, las dejo totalmente tranquilas. Me preocupo más y tampoco sin empujar demasiado con que lean más y hagan matemáticas y hagan cosas interesantes que les estimule la cabeza, pero vamos, sin más. O sea, y mi táctica es dejarlas a ellas que vengan a mí. No, bueno, o sea, lo que comentábamos, ¿no? Yo creo que una cosa es lo que pueda uno decir o querer decirles, otra cosa pues es lo que se les va a quedar a ellos, ¿no? Y es que se van a fijar más en lo que hacemos que no en lo que digamos muchas veces. Yo creo que al final ellos son unas grandes esponjas de lo que ven. Al final, bueno, yo sí que intento a veces, ¿no? O sea, pues bueno, pues comentando otras cosas tangenciales, oye, pues sí, ¿qué piensas o sea, intentar ver qué inquietudes tienen? La verdad que ellos, a los dos, ¿no? O sea, en el caso mío, pues sí que les parece interesante, pero ya digo, o sea, yo creo que para mí uno de los grandes peligros que tiene adoctrinar es precisamente eso, ¿no? Que a veces uno puede generar más rechazo de cara a lo que es una vida que el interés que uno intenta despertar. Yo creo que cada cosa llega en su momento, ¿no? Yo lo que sí que he hecho con ellos es decirles, oye, si en algún momento os apetece aprender o queréis preguntar, o sea, pues por favor hacerlo y entonces cuando ellos sí que tienen algún interés, pues igual pues os cuentas un poco, pero nada más. O sea, yo creo que es muy difícil el intentar, de alguna manera, que se interesen ellos por algo, ¿no? De hecho, cuando
joder, o sea, cosas tan sencillas como intenta a veces, oye, porque se anima a enseñar a jugar al pádel, por ejemplo, ¿no? Y pues el mayor en cuanto intuye, ¿no? Que quieres ya, por eso que pues ya le genera un poco de rechazo, ¿no? Y es normal, o sea, yo entiendo que también pues a ciertas edades también es lógico. Entonces, para mí la cuestión es que uno tiene que hacer y por la acción que produce, pues algo también se les pega a ellos, ¿no? Que son grandes esponjas, pero sin ningún agobio. Y oye, si realmente no nos interesan ahora mismo, porque nos interesan, pues tienen toda la vida para, digamos, de una manera o de otra. A veces hay quien aprende pues a base de cabezazos, hay quien aprende y eso pues forma parte de la personalidad del niño o de la niña y por mucho que los padres queremos lo mejor para ellos, pues no creo que siempre lo consigamos. Yo reconozco que en su día pues sí estaba como más preocupado, ¿no? Por decir qué es lo que tengo que decirle yo a los niños, de qué manera, bueno, pues igual, muy en la línea, ¿no? de la pregunta. Pero poco a poco no es que me haya desengañado, pero veo que no es necesario. Justamente lo que habéis dicho es a la conclusión que he llegado. Lo que me importa es que mis hijas sean responsables. Ellas saben lo que hago, saben más o menos qué es lo que ellas tendrían que hacer, porque alguna vez me han preguntado y básicamente pues tienen la idea clara de cómo tendrían que hacerlo y cuando llegue el momento, pues supongo que tendrán la responsabilidad suficiente o por lo menos el interés en preguntar y en saber que haciendo algo lógico y racional, pues les será más que suficiente. Y poco más. Pero pues siempre volvemos a lo mismo, aunque sea un poco emocional. No queremos hijos ricos, queremos hijos felices, ¿no? Bueno, pues que sigan su camino. Bastantes que saben que a lo mejor pues pueden tener un apoyo, pues los que estamos aquí, la gente de Más Dividendos, pues yo creo que nuestros hijos igual pues tienen una pequeña ventaja, ¿no? de preguntar si algún día este interés se les despierta o piensan que van a hacer algo responsable y punto. Y ya está. Y llegados a ese punto, pues genial para todos. No sé si tú vas a escribir algo más ya, Arturo, o pasamos a lo siguiente. No tengo nada que añadir ya. Vamos, de hecho, he hablado el primero ahí como bien el burro delante, ¿no? Pero vamos, Para que no se nada que añadir. espante. Eso es. Seguimos con una pregunta, ahora llegamos a una pregunta un poco fangosa, ¿no? De Puerto, que seguro que la ha escrito con la mejor intención. ¿Qué opinan del estado actual de la política española, ¿no? ¿Piensan que puede haber un cambio de paradigma? Por el contrario, la situación actual será la misma, gobierne quien gobierne. No sé yo quién se anima a empezar por esto, porque Pues no sé, a mí creo que solo es wishful thinking, porque vamos, en todo lo que recuerdo de democracia, independientemente del color, o sea, ha estado marcada porque al final, pues casi todos han acabado en la corrupción, ¿no? Se corrompió Felipe González, se corrompió Rajoy, parece que se está corrompiendo yo no sé lo que pasó con Zapatero tampoco, pero parece que pueden salir cosas también, entonces, pues, no sé, me consuelo diciendo o pensando que al final no, pues parece ser que los pillan y que no creo que España sea peor, simplemente pienso que es menos... o sea, más transparente, ¿no? O sea, no creo que sea muy distinta a los otros países de más o menos nuestro entorno. Pero también es wishful thinking por mi parte. Yo la verdad es que, vamos, a expensas de la corrupción estoy muy desalineado con la forma que tiene nuestro presidente de hacer las cosas y todo. Pero bueno, esto ya es un tema casi político, excepto que sí que veo que hay un riesgo, hay un cierto riesgo de que esté socavando la democracia, ¿no? La democracia, la que sea que tuviéramos, pero sí que lo pienso, ¿no? Y esto lo veo de forma más objetiva, pero vamos, no tengo más que decir. Ya he dicho bastante. sí, no, has dicho mucho. Yo creo que, a ver, o sea, que decir, esto tristemente pues forma parte un poco, yo creo, ya y lo más triste de todo quizás, ¿no? Es que ya los ciudadanos parece que lo hemos, digamos, institucionalizado tanto ya que parece que no sé si es una mezcla de hartazgo con pasividad, ¿no? O sea, que ya al final dices, bueno, pues otra cosa más, ¿no? O sea, pues si no son estos, lo harán los otros, ¿no? Y si no, pues los... Yo sí que creo, o sea, mi percepción es que hay aguas subterráneas y corrientes marinas que son muy complejas, porque al final, pues cuando uno está, digamos, en ese imbricado sistema político-económico, pues al final dejarse arrastrar por esas corrientes debe de ser bastante sencillo, ¿no? Entiendo yo. Al final, bueno, pues hay una parte importante, digamos, de la economía, pues que se mueve de una determinada forma, ¿no? Y yo creo que esto es aquí en España y es en muchos países, ¿no? O sea, aquí
tenemos aquello famoso de si habla mal de España es que es español, y no creo que sea diferente de lo que pueda pasar en Estados Unidos o en Francia o en Reino Unido o en cualquier otro lado. No creo que sea particularmente peor. Yo creo que la política, cuando hablamos de política española, es como aquello del famoso chiste que yo repito mucho, ¿no? Y me hace mucha gracia, de que, ¿qué opina usted de los franceses, no? Y dice, pues no lo sé, no tengo la suerte de conocerlos a todos, ¿no? Yo he conocido a muchos políticos bueno, que de hecho que no se consideran políticos en muchos casos, se consideran gestores, ¿no? O sea, están en el cargo que tienen que hacer porque quieren servir pues a un pueblo, a una ciudad, a una región o a lo que sea, ¿no? Y yo creo que lo verdaderamente triste es que hay una cantidad de personas que están en esta línea, ¿no? Y con esta visión y que nos acabamos metiendo todos, yo el primero, nos acabamos metiendo todos en esa gran etiqueta gigante de que político, sinónimos de político, político corrupto, ¿vale? Ya más o menos está un poco ahí institucionalizado, ¿no? Entonces, creo que sí que es verdad que lo primero que aquí choca mucho es que entender la naturaleza humana es muy complicado, ¿no? Es decir, la naturaleza humana es mucho más fácil utilizar un rango de lugares comunes y de etiquetas y de cosas que seguro que nos ayudan a empatizar con la cuerda política con la que hablemos, pero si ya nos ponemos a sondear en la parte, digamos, de la naturaleza humana, pues ahí hay digamos, tantas caras del prisma que ya es muy difícil tener una opinión. A mí no sé en qué podcast lo escuché hace unos días, ¿no? De que pues, los políticos cuando están en el Congreso o digamos, en instituciones, cuando salen a los corrillos, pues tienes a uno que está en Podemos y otro que está en Vox probablemente oye, ¿dónde llevas a tus hijas digamos, a las extraescolares? Y qué tal se comenta el sitio? Y eso quiere decir que lo que sucede fuera, digamos, de ese ámbito político, pues no tiene nada que ver con la performance que se hace dentro, en el cual cada vez más está demostrado pues que lógicamente la polarización, el TikTok, el pequeño corte, digamos, del TikTok, todo eso hace es lo que vende, ¿no? O sea, es decir, el titular al final. Y yo creo que eso pues es un poco la parte más triste. Creo que al final, o sea, es curioso, ¿no? Hay grandes empresas aquí, por ejemplo, que han salido o salen habitualmente en todos los escándalos y esto sigue exactamente igual. Quiero decir, no hay un cambio que digas, es decir, las adjudicaciones de obras millonarias y tal, pues bueno, pues continúan estando, ¿no? Eh, no lo sé. Yo lo que sí que creo que la educación al final un poco es lo que va dando conciencia de las cosas y luego pues que creo que siempre hay que también, o sea, confiar, ¿no? Que una parte de la gente que está en política, pues también lo hace por mejorar la vida del ciudadano y yo creo que lo que sí que hay que hacer es implacable con este tipo de cosas. Y ahora es un buen momento inclusive, pues bueno, pues si realmente ha sido así, o sea, pues el presidente debería de dimitir de manera inmediata, cosa que probablemente no hará, pero debería de ser así. Y luego también, pues realzar también un poco el papel de instituciones, pues como la UCO y demás y tal, que también han puesto en entredicho, ¿no? Durante las últimas semanas y tal. Y bueno, pues eso también te demuestra que las instituciones pues funcionan y hay gente haciendo un trabajo pues muy positivo y muy bueno precisamente para garantizar pues que haya fair play, ¿no? Dentro de que, bueno, yo no creo que no creo que la justicia humana nunca tenga fair play, ¿no? Porque al final hay demasiadas. Pero vamos, yo creo que el concepto se entiende, ¿no? Yo creo que hay que quedarse un poco con la parte positiva de todo y sobre todo, pues que al final, bueno, si uno considera que puede ayudar en la parte política, pues metiéndose en política y regenerando y demás y tal, pues lo que sí que estoy muy en contra es cuando decías que la política no puede robar, o sea, la izquierda no puede robar porque la izquierda no roba, ¿no? O sea, son grandes clichés que dices, ostras, es decir, y cuelan, ¿no? O sea, dices, joder, o sea, hay una parte del público que eso se lo traga. Pues volvemos a lo mismo, educación, educación y educación. Cuanto más educada sea una persona y más pensamiento independiente tenga, pues probablemente pues tendremos un criterio mejor. Y al margen de que Sí, yo yo no creo me que es muy considero. importante esto que estás diciendo, sí. Perdona, creía que habías No, acabado. eso, que quería terminar, que yo tristemente no me siento reflejado ni en izquierda, ni en derecha, ni en ultraderecha, ni en ultraizquierda. Es decir, no. A mí, y creo que lo comentaba en el podcast alguna vez, recuerdo un partido que gobernó también en la región, que en su momento no me generaba ninguna simpatía, pero tenía un equipo eran mujeres en este caso, bueno, que hicieron un trabajo excepcional. O sea, pero cuando digo excepcional es increíble. O sea, es decir, aportaron mucho más que otros partidos liberales, ¿no? O sea, que estaban así o más de derechas y tal, que supongo que se preocupan más por la empresa. Y me consta que, vamos, que hicieron un trabajo brillante.
Deberíamos de... A mí al final es que me da exactamente igual que esté en el partido rojo, que en el azul, que en el verde, que en el morado. Es decir, o sea, a mí lo que me importa de verdad son las personas. Es decir, eso es lo realmente... O sea, una empresa como tal no es nada, es un ente. Pero la gente que le da forma es la que está en el día a día interactuando. Entonces, aquí yo lo veo exactamente igual. Yo creo que deberíamos de poner en valor eso, ¿no? Tristemente, a las personas, que creo que es lo que menos en valor se pone, y sobre todo a la gente que está en puestos menos visibles o intermedios, que pasan su vida un poco pues languideciendo, pero que son los que realmente curran para que al final pues las cosas se mantengan. Y ya termino, me he excedido un poco. No, está bien. Perdona, Marcos, antes de que dejarte ahí, que zumbes a Pedro Sánchez ahí como sueles acostumbrar, lo único que diría es que la única pequeña aportación que yo creo que cada uno puede hacer es intentar sacar la discusión de la polaridad extrema, ¿no? De que todo tiene matices, no hay absolutos, es todo un espectro, ¿vale? Pero eso no quiere decir tampoco que sea todo relativo. Es decir, y lo más importante, ya digo, es que la gente tenga discusiones matizadas, que no se hagan generalizaciones, luchar contra las etiquetas y aceptar que los valores, pues cada uno tiene los suyos y otra vez, si descartamos los extremos, todos los valores son aceptables aunque no nos gusten, ¿no? Entonces eso creo que eso para mí es lo único que pues a mi nivel intento hacer cuando tengo una conversación con alguien o cuando hablo o cuando eso, ¿no? O sea, no me meto en sacar digamos, el debate al que nos están intentando abocar muchos ahora estás conmigo o estás contra mí. Bueno, ya sabéis que de política pues poco. Aquí comentaba que si puede haber un cambio de paradigma, no sé qué significa paradigma, pero a lo mejor hay un cambio de gobierno, pero vamos, que tampoco lo creo, vamos, que tampoco lo creo. Pienso que no, pero es que de política pues como me pasa como con el deporte y el fútbol, vamos, ni sufro cuando gana un equipo u otro ni con este tipo de cosas, ¿no? No sé si con eso pues soy afortunado o no. Lo que sí sé es que vamos a ir hacia adelante como bien podamos y como se suele decir a pesar del gobierno, pues pienso que eso va a ser así. Por otra parte, pues mal que a muchas personas a lo mejor les pueda tocar directamente ciertas decisiones, porque obviamente en algún punto de la cadena a alguien le pueden tocar, pues al grosso de las personas que por la mañana madrugamos y hacemos nuestras cosas, pero obviamente si no encendemos la televisión prácticamente, pues igual nuestra vida es transparente a todo este tipo de cosas. Como punto de añadir, José, has comentado el tema del chiste este de los franceses. Decir que vi la película de Saben Aquel, esta de Eugenio, Eugenio, que sí, protagoniza a David Verdaguer, y sale ese chiste precisamente, que por cierto es la vida prácticamente, vamos, es de él, bueno, de cuando conoce a su mujer, Conchita, que me pareció una historia muy bonita, película totalmente recomendable desde mi punto. O sea, tengo aquí, la puse un poquito el otro día, pero como tengo la noche me duermo enseguida, no dure ni 5 minutos. ¿Qué Vale, peli es? ¿Qué peli has dicho? Perdona. ¿Saben aquel? ¿No? Saben Algo aquel, así, ¿no? de la película, Saben aquel. como Esa es es de Saben Eugenio, aquel que dio. es lo de Eugenio, ¿no? Eso, ¿no? Sí, Es lo la que película, claro, claro, sí, es la sí. película de Eugenio cuando conoce a Conchita, a su mujer. A mí Sí, me sí. pareció una película amable, bonita, bueno, y real, me parece. Vamos, para Sí, mí sí. recomendable. Vale, bueno, Pacheco, bueno, que comentaba también un poquito al hilo de lo que decía Alerte, simplemente destacar aquí, ha puesto un par de cosas interesantes, ¿no? Que decía bueno, que decía un poco de las noticias, Laertes antes, decía que conserva una carta trimestral de Magallanes del 2019, ¿vale? Dice que leo al menos una vez al mes y me parece que estoy leyendo una crónica de ese mismo día. Me refiero a los temores de los inversores. Un ejemplo, el mercado sigue dominado por una cantidad creciente de noticias negativas. Eso en el 2019, un año después, en 2020 ya fue todavía más interesante, ¿no? Pero vamos, que sí, que básicamente lo complementa con diciendo que ser inversor es como ser empresario, estás el 90% del tiempo solucionando, acertando, poniendo en cuestión los problemas y si cabe la solución, así sea parcial. Y yo creo que eso lo hemos comentado muchísimas veces, pero es que es tal cual. Yo creo que el salario, digamos, de la inversión bueno, pues que de dirigir una empresa y todo lo demás digamos, el sacrificio, el esfuerzo y la incertidumbre continua porque nadie sabe realmente lo que va a suceder. Y el único consuelo que puede haber muchas veces es eso, es mirar al pasado, pero sabiendo pues que la capacidad, digamos, de que se repita, pues puede ser similar o no. Muy bien. Pues ya
terminamos, ya había una última pregunta aquí. Bueno, esta, no, ya realmente no, porque esto ya era prácticamente pues una broma que había hecho también Calimero, que el primer ministro de Hacienda del PP era Montoro, el del PSOE Montero y el de la futura coalición Sumar Podemos Mantero. Y bueno, pues nada, o sea, yo creo que hemos cubierto pues para ser una tarde tórrida de verano, hemos cubierto aquí pues bastantes preguntillas y algunos temas de miscelánea y poco más. Nos veremos pronto para el siguiente podcast. Pues sí, será un placer, una vez más. Muchas gracias. Pues nada, Pues muy bien, muchas amigos. gracias, chicos. Muchas gracias por este rato. Venga, un Seguimos. abrazo. Hasta Un luego. abrazo, chicos.